He descrito en líneas generales, con sus principales características y posibilidades, este estado de consciencia que se da justo al cruzar el límite de la consciencia normal, porque es aquí donde estas experiencias parecen tener lugar. Pero los diferentes sadhakas tienen comportamientos distintos en él y responden a veces a una clase de posibilidades, a veces a otra. En el presente caso, parece que se ha penetrado ahí en un intento de hacer descender la consciencia cósmica o forzar un camino hacia ella. No importa de qué modo se exponga o que uno no sea totalmente consciente de lo que está haciendo o no lo sea en estos términos. Se reduce a esto en sustancia. No es la sobremente lo que se ha alcanzado, porque ir directamente a la sobremente es imposible. La sobremente está, de hecho, por encima y por detrás de toda acción de la consciencia cósmica, pero al principio uno puede tener solo una conexión indirecta con ella. Lo que desciende de ella pasa por niveles intermedios, entra en un plano mental, un plano vital, un plano sutil físico más vastos y se modifica y reduce considerablemente en el curso de la transmisión, sin que quede nada semejante a la plenitud del poder y verdad que tiene en los planos nativos de la sobremente misma. La mayoría de los movimientos proceden no de la sobremente, sino de las zonas superiores de la mente. Las ideas infundidas de estas experiencias y en las que parece basarse su verdad no son de la sobremente, sino de la mente superior o a veces de la mente iluminada. Pero están mezcladas con sugerencias de las regiones de la mente y vital inferior y tremendamente reducidas en su aplicación o erróneamente aplicadas en muchos casos. Todo esto no sería importante, es usual y normal, y uno tiene que pasar por ello y entrar en una atmósfera más clara donde las cosas estén mejor organizadas y establecidas sobre bases más seguras. Pero, en este caso, el movimiento se realizó con un espíritu excesivamente apresurado e impaciente, un espíritu de exagerada autoestima y confianza en sí mismo, de prematura certeza, no fundándose en otra guía más que en la de la propia mente o la del divino, tal como éste es concebido o experimentado en una etapa de conocimiento muy limitado. Pero la concepción y experiencia del divino que tiene el sadhaka, incluso si es fundamentalmente genuina, nunca es en esta etapa completa y pura. Está mezclada con todo tipo de adscripciones mentales y vitales y se asocia a todo tipo de cosas a esta dirección divina, creyéndose que es parte de ella lo que en realidad proviene de fuentes muy distintas. Aun suponiendo que exista una guía directa, muy a menudo en estas condiciones el divino actúa sobre todo desde detrás del velo. Esta es solo ocasional y el resto se realiza a través de un juego de fuerzas. Error, extravío y mezcla de ignorancia tienen lugar libremente, y estas cosas son permitidas porque el sadhaka tiene que ser puesto a prueba por las fuerzas del mundo, aprender por experiencia, crecer a través de la imperfección hacia la perfección, si es capaz de ello, si está dispuesto a aprender y a abrir sus ojos a sus propias equivocaciones y errores, a aprender y sacar provecho de ellos para crecer hacia una verdad, una luz y un conocimiento más puros. El resultado de este estado mental es que uno empieza a afirmar todo lo que llega a esta región impura y dudosa como si fuera toda la verdad y la pura voluntad divina. Las ideas o las sugestiones que constantemente se repiten se afirman a sí mismas de un modo absoluto, como si fuera la plena e innegable verdad. Se tiene la impresión de que uno se ha vuelto impersonal y ha quedado libre de ego, mientras que el tono global de la mente, su expresión y su espíritu están llenos de una vehemente autoafirmación justificada por el convencimiento de que uno está pensando y actuando como instrumento y bajo la inspiración del divino. Ideas que pueden ser válidas para la mente son expuestas de un modo muy agresivo, pero no son espiritualmente válidas. Sin embargo, son afirmadas como si fueran realidades espirituales absolutas. Por ejemplo, la equidad, que en este sentido, porque la samatha yógica es algo muy diferente, es un mero principio mental, la reivindicación de una sagrada independencia, el rechazo a aceptar a nadie como gurú
o la oposición establecida entre el divino y el divino humano, etc. Todas estas ideas son posiciones que pueden ser adoptadas por la mente y el vital y convertidas en principios que aquellos tratan de imponer a la vida religiosa e incluso espiritual, pero no son ni pueden ser espirituales en su naturaleza. También empiezan a llegar y a penetrar sugerencias de los planos vitales, un pulular de imaginaciones románticas, fantásticas o ingeniosas interpretaciones ocultas, pseudointuiciones, supuestas iniciaciones a las cosas del más allá, que excitan o confunden la mente y que a menudo están fraguadas para adular y magnificar el ego y la propia importancia personal, pero que no están basadas en realidades espirituales u ocultas bien determinadas y de un orden verdadero. Esta región está llena de elementos de esta clase y, si se les permite, empiezan a acumularse en torno al sadhaka, pero si él quiere seriamente alcanzar lo más alto, debe simplemente observarlos y seguir adelante. Esto no significa que no haya nada de verdad en tales cosas, pero por cada una que es verdad se presentan 9 imitaciones falsas y solo un experto ocultista con un tacto infalible, fruto de una larga experiencia, puede guiarse sin tropiezo o sin quedar atrapado en el laberinto. Toda la actitud, la acción, toda la expresión pueden estar hasta tal punto sobrecargadas de los errores de esta zona intermedia que seguir adelante por esta ruta supondría alejarse mucho del divino y del yoga. En este punto todavía es posible la elección entre seguir la muy confusa guía que uno encuentra en medio de estas experiencias y aceptar la guía verdadera. Todo aquel que penetra en los reinos de la experiencia yógica es libre de seguir su propio camino, pero este yoga no es un camino para cualquiera, sino para aquellos que aceptan perseguir el objetivo, seguir el camino señalado, para lo cual una dirección segura es indispensable. Es absurdo pensar que puede llegarse muy lejos por esta ruta, y, mucho menos, que se puede llegar al final por la propia fuerza y conocimiento interiores, sin la verdadera ayuda o influencia. Incluso los yogas ordinarios practicados desde antiguo resultan difíciles sin la ayuda del gurú. En este, que a medida que avanza penetra en reinos inexplorados y en intrincadas regiones desconocidas, es casi imposible. Por lo que respecta al trabajo que debe realizarse, tampoco es un trabajo para cualquier sadhaka, sea del camino que sea. No es tampoco el trabajo del divino impersonal, que, por otra parte, no es un poder activo, sino que sostiene imparcialmente todo trabajo en el universo. Es un terreno de adiestramiento para aquellos que tienen que atravesar el difícil y complejo camino de este yoga y de ningún otro. Todo el trabajo debe hacerse aquí con un espíritu de aceptación, disciplina y entrega, no con exigencias y condiciones personales, sino con una vigilante, consciente sumisión al control y al guía. El trabajo realizado con cualquier otro espíritu tiene como resultado un desorden antiespiritual, una confusión y perturbación de la atmósfera. También en él son frecuentes las dificultades, los errores, tropiezos, porque en este yoga la gente tiene que ser guiada pacientemente, disponer de un campo de acción en el que realizar sus propios esfuerzos para salir, por experiencia, de la ignorancia natural de la mente y la vida, y entrar en un espíritu más vasto y un conocimiento luminoso. Pero el peligro de errar sin guía por esas regiones más allá de la frontera es que la verdadera base del yoga puede ser minada y las condiciones, las únicas en las que puede realizarse el trabajo, podrían acabar perdiéndose totalmente. La transición a través de esta zona intermedia, no obligatoria, pues muchos pasan por un camino más estrecho pero más seguro, es un pasaje crucial. Lo que surge de ella puede llegar a ser una creación muy vasta o muy rica, pero cuando uno se hunde en ella, la recuperación es difícil, dolorosa y no es segura más que después de un largo combate y esfuerzo. Verdad cósmica e ignorancia cósmica. No existe ignorancia que no sea parte de la ignorancia cósmica, pero en el individuo se convierte en una formación y un movimiento limitados, mientras que la ignorancia cósmica es el movimiento total de la consciencia del mundo separada de la suprema verdad,
y actuando de acuerdo con la dinámica inferior en la que la verdad es pervertida, amenguada, contaminada y enturbiada por la falsedad y el error. La verdad cósmica es la perspectiva de las cosas desde una consciencia cósmica en la que las realidades son vistas en su esencia verdadera, en su verdadera relación con el divino y en su verdadera relación mutua. Samatha y equidad. Samatha yógica es equidad de alma, ecuanimidad fundada en el sentido del ser esencial único, el divino único en todas partes, viendo al uno a pesar de todas las diferencias, grados, disparidades en la manifestación. El principio mental de ecuanimidad trata de ignorar o incluso de destruir las diferencias, los grados, las disparidades, de actuar como si fuera igual en ella o intenta hacer que todo sea igual. Es como Hridaya, el sobrino de Ramakrishna, que cuando recibió el toque de Ramakrishna empezó a clamar: Ramakrishna, tú eres Brahman, y yo también soy Brahman, no hay diferencia entre nosotros. Hasta que Ramakrishna, porque aquel se negaba a sosegarse, tuvo que retirarle el poder. O como el discípulo que se negó a obedecer al Cornac y permaneció ante el elefante diciendo: yo soy Brahman, hasta que el elefante lo alzó con su trompa y lo echó a un lado. Cuando se quejó a su gurú, éste le dijo: sí, pero ¿no escuchaste al Cornac Brahman? Y esa fue la razón por la que el elefante Brahman te alzó y te puso a salvo. En la manifestación hay dos lados de la verdad y no puedes ignorar ninguno de ellos. La diferencia fundamental. La diferencia fundamental está en la enseñanza de que existe una verdad divina dinámica, la supermente, y que tal verdad puede descender al mundo presente de ignorancia, que puede crear una nueva conciencia verdad y divinizar la vida. Los viejos yogas van directamente desde la mente hasta el divino absoluto. Contemplan toda existencia dinámica como ignorancia, ilusión o lila. Cuando penetras en la verdad divina, estática e inmutable, dicen, trasciendes la existencia cósmica. Verdad superior e inferior. Pregunta del discípulo: si todo es falso excepto la verdad supramental, ¿cómo puede la sobremente inferior ser un pasaje a la posibilidad de la supermente? Respuesta de Sri Aurobindo: yo no he dicho que todo es falso excepto la verdad supramental. He dicho que no existe una verdad completa por debajo de la supramental. En el sobremental, la verdad de la supermente, que es global y armoniosa, se ve separada en sus partes. Muchas verdades enfrentadas unas a otras y cada una encaminada a la satisfacción de sus propias tendencias e intereses, para construir un mundo propio o bien para prevalecer o participar en mundos hechos de una combinación de varias verdades y fuerzas, verdades separadas. En los niveles más bajos, la fragmentación se hace más y más pronunciada, hasta el punto de admitir el error, la falsedad, la ignorancia y finalmente la inconsciencia, como la de la materia. Este mundo ha surgido de la inconsciencia y ha desarrollado la mente, un instrumento de la ignorancia que trata de alcanzar la verdad a través de una gran limitación, conflicto, confusión y error. Retornar a la sobremente, si uno puede hacerlo de un modo completo, cosa que no es fácil para los seres físicos, significa hallarse en la frontera de la verdad supramental con la esperanza de entrar en ella. Un problema de fe. Pregunta del discípulo: ¿cómo pueden conciliarse estas dos nociones? 1. Que la voluntad del divino está detrás de todos los movimientos y acontecimientos. 2. Que la voluntad del divino está deformada en la manifestación. Respuesta de Sri Aurobindo: hay dos tipos de fe: la fe que invoca el descenso de la ecuanimidad y la fe que invoca el descenso de la realización. Estas dos fes corresponden a los dos aspectos diferentes del divino. Existe el divino trascendente y existe el divino cósmico. La voluntad de realización es la del divino trascendente. El divino cósmico es el que se ocupa en el desarrollo real a partir de las cosas en las circunstancias presentes. Es la voluntad de ese divino cósmico lo que se manifiesta en cada circunstancia, en cada movimiento de este mundo. La voluntad cósmica no es,
desde la perspectiva de nuestra consciencia ordinaria, algo que actúa como un poder independiente, haciendo siempre lo que quiere. Opera a través de todos estos seres, a través de las fuerzas que están en juego en el mundo y a través de la ley de estas fuerzas y sus resultados. Solo cuando nos abrimos y salimos de la consciencia ordinaria podemos sentirla intervenir como un poder independiente que prevalece sobre el juego de fuerzas ordinario. Entonces podemos ver, incluso en el juego de fuerzas y a pesar de sus deformaciones, que la voluntad cósmica está obrando para la realización final de la voluntad del divino trascendente. La realización supramental es la voluntad del divino trascendente que nosotros debemos llevar a cabo. Las circunstancias en las que debemos llevarla a cabo son las de una consciencia inferior en la que las cosas pueden ser deformadas por nuestra propia ignorancia, debilidad y errores, y por el choque de las fuerzas en conflicto. Esta es la razón de que la fe y la ecuanimidad sean indispensables. Debemos tener fe en que, a pesar de nuestra ignorancia y errores y debilidad, y a pesar de los ataques de las fuerzas hostiles, y a pesar de cualquier apariencia inmediata de fracaso, la voluntad divina nos está guiando, a través de toda circunstancia, hacia la realización final. Esta fe nos dará ecuanimidad. Es una fe que acepta lo que ocurre, no de modo definitivo, sino como algo por lo que se debe pasar en el camino. Una vez que la ecuanimidad ha sido establecida, puede arraigar también otro tipo de fe sostenida por ella, susceptible de ser dinamizada por lo que proviene de la consciencia supramental. Una fe que puede superar las circunstancias presentes, determinar lo que ocurrirá y ayudar a hacer descender la realización de la voluntad del divino trascendente. La fe que se dirige al divino cósmico está limitada en el poder de su acción por las necesidades del juego. Para liberarse completamente de estas limitaciones, uno debe alcanzar al divino trascendente. La divinidad triuna. La distinción entre el divino trascendental, el cósmico y el individual no es invención mía ni es tampoco nativa de India o de Asia. Es, por el contrario, una reconocida enseñanza europea corriente en la tradición esotérica de la Iglesia Católica, donde constituye la autorizada explicación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es muy conocida en la experiencia mística europea. En esencia, existe en todas las disciplinas espirituales que reconocen la omnipresencia del divino, en la experiencia vedántica india y en el yoga maometano, no solo el sufí, sino otras escuelas también. Los maometanos hablan incluso no de 2 o 3, sino de muchos niveles del divino hasta que uno alcanza el supremo. Por lo que respecta a la idea en sí misma, sin duda existe una diferencia entre el individuo, el cosmos en el espacio y el tiempo, y algo que excede a esta fórmula cósmica o a cualquier fórmula cósmica. Existe una consciencia cósmica experimentada por muchos que es muy diferente en su perspectiva y acción de la consciencia individual, y si existe una consciencia más allá de la cósmica, infinita y esencialmente eterna, no meramente extendida en el tiempo, esa también debe ser diferente de estas dos. Y si existe una consciencia más allá de la cósmica, infinita y esencialmente eterna, no meramente extendida en el tiempo, esa también debe ser diferente de estas dos. Y si el divino es o se manifiesta en estas tres, no es concebible que en su aspecto, en sus operaciones, pueda llegar a diferenciarse tanto a sí mismo que no nos quede más remedio, si no queremos confundir toda la verdad de la experiencia, limitarnos a una mera experiencia estática de algo indefinible, que hablar de un triple aspecto de la divinidad? En la práctica yógica existe una gran diferencia dinámica en el modo particular de abordar estas tres realizaciones posibles. Si realizo al divino solo como aquello que, no siendo mi ser personal, mueve sin embargo secretamente todo mi ser personal y al que puedo hacer surgir de detrás del velo, o si construyo la imagen de esa divinidad en mis miembros, todo ello supone una realización, pero una realización limitada.
Si es la divinidad cósmica la que realizo disolviendo en ella todo mi ser personal, ello significa una realización muy vasta, pero yo me convierto en un mero canal del poder universal y no existe consumación individual, personal o divina para mí. Si me lanzo a la realización trascendental solamente, me pierdo tanto a mí mismo como al mundo en el absoluto trascendente. Si, por otra parte, mi propósito no es ninguna de estas cosas por sí misma, sino realizar y también manifestar al divino en el mundo haciendo descender con este objetivo un poder todavía no manifestado, tal como la supermente, se vuelve imperativa una armonización de estas tres realizaciones. Tengo que hacerlo descender. ¿Y de dónde debo hacerlo descender? Puesto que no se haya aún manifestado en la fórmula cósmica, sino de la trascendencia no manifestada que debo alcanzar y realizar. Tengo que traerlo a la fórmula cósmica y, si es así, debo realizar al divino cósmico y volverme consciente del ser esencial cósmico y de las fuerzas cósmicas. Pero tengo que encarnarlo aquí, de otro modo quedaría solo como una influencia y no como algo establecido en el mundo físico, y solo a través del divino en el individuo puede hacerse esto. Estos son los elementos en la dinámica de la experiencia espiritual y estoy obligado a admitirlos si debe realizarse una obra divina. Algunos dilemas espirituales. La cuestión, tal como aparece en tu carta, me parece formulada de un modo muy rígido y sin tener suficientemente en cuenta la plasticidad de los hechos y de las fuerzas de la existencia. Suena como el problema que podría alzarse sobre la base de las más recientes teorías científicas. Si todo está hecho de protones y electrones, todo exactamente igual entre sí, excepto por lo que respecta al número atómico, y por qué una diferencia de cantidad debería crear una diferencia tan extraordinaria de cualidad o una mera diferencia siquiera. ¿Cómo resulta su acción en tan soberbias diferencias de grado, de especie, de poder, de todo? Pero, ¿por qué deberíamos aceptar que las semillas o chispas psíquicas iniciaron la carrera al mismo tiempo, iguales en condiciones, iguales en poder y en naturaleza? Por supuesto que el divino, el uno, es la fuente de todas las cosas y que el espíritu es el mismo en todos. Pero en la manifestación, ¿por qué no habría de proyectarse el infinito como variedad infinita? Porque debería hacerlo como una innumerable igualdad. ¿Cuántas de estas semillas psíquicas empezaron mucho antes que las demás y tienen un enorme pasado de desarrollo tras ellas? ¿Y cuántas son jóvenes, noveles y han madurado solo a medias? E incluso entre aquellas que empezaron juntas, ¿por qué no debería haber algunas que corrieron a gran velocidad y otras que se entretuvieron, que crecieron con dificultad o dando rodeos? A continuación, se da una evolución y solo en cierta etapa de la evolución se sobrepasa la frontera animal y se produce un comienzo humano. ¿Se constituye al ser humano que representa una revolución o conmoción considerable? Hasta la línea animal son el vital y el físico los que se han desarrollado para que empiece el humano. ¿No es necesario el descenso de un ser mental que se haga cargo de la evolución vital y física? ¿Y no podría ser que los seres mentales que descendieron no fuesen todos del mismo poder y estatura y, además, que asumiesen un material de conciencia vital y físico desigualmente desarrollado? Existe también la tradición oculta de una jerarquía de seres por encima de la manifestación presente que entran en ella con resultados que obviamente supondrán una enorme diferencia de grado e incluso intervienen descendiendo al juego de la manifestación a través de las puertas del nacimiento en la naturaleza humana. Existen muchas complejidades y el problema no puede ser planteado con la rigidez de una fórmula matemática. Una gran parte de la dificultad de estas cuestiones, me refiero en especial a lo que parece una inexplicable contradicción, surge de que el problema está mal formulado.
toma la descripción popular de la reencarnación y el karma. Está basada en la mera presunción mental de que los procedimientos de la naturaleza deben ser morales y desarrollarse de acuerdo con una exacta moralidad de justicia equitativa, una ley escrupulosa, incluso matemática, de recompensa y castigo o, en cualquier caso, de resultados acordes con la idea humana de las retribuciones justas. Pero la naturaleza es no moral. Usa una combinación de fuerzas morales, inmorales y amorales para llevar a cabo sus fines. La naturaleza, en su aspecto exterior, parece no preocuparse por nada excepto por tener las cosas hechas, o bien por lograr las condiciones necesarias para una ingeniosa variedad del juego de la vida. La naturaleza, en su aspecto interior, como poder espiritual consciente, está comprometida con el crecimiento por experiencia, el desarrollo espiritual de las almas que tiene a su cargo, y estas almas mismas tienen qué decir en esta materia. Todas estas buenas gentes se lamentan y se sorprenden de que, incontables veces, ellas y otras buenas gentes como ellas son visitadas por sufrimientos e infortunios tan faltos de sentido. Pero, ¿realmente son visitados por un poder exterior o por una mecánica ley del karma? ¿No es posible que el alma misma, no la mente exterior, sino el espíritu en el interior, haya aceptado y elegido estas cosas como parte de su desarrollo para pasar rápidamente a través de la necesaria experiencia para atajar, aun a riesgo y a costa de un gran daño para la vida exterior y el cuerpo? Para el alma en desarrollo, para el espíritu en nuestro interior, ¿no pueden ser las dificultades, los obstáculos, los ataques un medio de crecimiento, de aumentar su fuerza, de ampliar su experiencia, adiestrándose para la victoria espiritual? Es bien posible que las cosas estén organizadas de este modo en lugar de tratarse de una mera cuestión de las libras, chelines y peniques de una distribución de recompensas e infortunios punitivos. Sucede lo mismo con el problema de quitar la vida a un animal en las circunstancias expuestas por tu amigo en la carta. Está planteado sobre la base de un bien y un mal éticamente invariables aplicables a todos los casos. ¿Está bien matar a un animal en cualquier circunstancia? ¿Está bien permitir que un animal sufra ante tus ojos cuando podrías liberarlo por medio de la eutanasia? No puede haber una respuesta incuestionable a un problema planteado en estos términos, porque la respuesta depende de datos de los que la mente no dispone. De hecho, existen otros muchos factores que incitan a la gente a tomar este corto y compasivo camino para escapar de la dificultad. La incapacidad nerviosa para soportar el ver y oír tanto sufrimiento, la preocupación inútil, el disgusto y la inconveniencia. Todo tiende a reforzar la idea de que el animal mismo querría acabar cuanto antes. Pero, ¿qué siente realmente el animal? ¿No puede ser que se aferre a la vida a pesar del dolor? ¿O no habrá aceptado estas cosas el alma para una evolución más rápida hacia un estado superior de vida? Si es así, la compasión dispensada interferiría concebiblemente con el karma del animal. De hecho, la decisión correcta varía en cada caso y depende de un conocimiento que la mente humana no posee, y podría muy bien decirse que hasta que lo posea, no tiene derecho a quitar la vida. Fue una vaga percepción de esta verdad lo que hizo a la religión y a la ética desarrollar la ley del ahimsa. Y, sin embargo, también esta se convierte en una regla mental que resulta imposible aplicar en la práctica. Y quizás la moraleja de todo esto es que debemos actuar buscando lo mejor de acuerdo con las luces que poseemos en cada caso, según sean los hechos, pero que la solución de estos problemas solo puede llegar en la medida en que nos esforcemos en alcanzar una luz mayor, una conciencia superior en la que los problemas mismos, tal y como ahora están planteados por la mente, no surgirán, porque tendremos una visión que contemplará el mundo de un modo diferente y una guía de la que en el presente carecemos. La regla mental o moral es un parche que los hombres están obligados a usar muy incierta y precariamente hasta que puedan ver las cosas de un modo global a la luz del espíritu.